Agradezco muchísimo, como cada martes, la presencia de mi compañero Hernán Gómez para su análisis a detalle sobre los temas más importantes de la semana. ¿Cómo estás, Hernán? Querida Luisa, con el gusto de saludarte. Pues fíjate que la verdad preocupado por el tema migratorio. Me parece que los medios no han informado muy bien lo que está pasando ahora que pues en Estados Unidos se termina el título 42 y va a haber una serie de cambios en materia migratoria que además está muy enrarecido por el tema electoral, Luisa. Hay elecciones en Estados Unidos y obviamente el tema migratorio es uno de los asuntos polémicos que están generando pues muchos problemas. Recordarás, Luisa, que este famoso título 42 pues se estableció en marzo de 2020 como una medida pues para responder a la pandemia, orden de salud pública, a través de la cual Estados Unidos deportaba a México, bueno, devolvía a México, digamos, ni siquiera pasaban por un proceso legal de deportación, sino que simplemente por razones sanitarias, Estados Unidos rechazaba a personas de ciertas nacionalidades, generalmente Centroamérica, de México, obviamente, Venezuela, Haití, Cuba y República Dominicana, y los votaba del otro lado de la frontera, lo hacían muchas veces en medio de la noche, montones de migrantes que nos dejaban, digamos, a México, al país. Pero esta medida que les ha funcionado, les funcionó durante un buen tiempo, pues se termina, Luisa, y ahora pues se vienen muchos cambios, no sabemos exactamente cómo van a ser las cosas, pero esto genera, pone a México en una situación muy complicada porque para responder a esta medida, a través de la cual pues llegaron a expulsarse de forma expedita a 2.7 millones de migrantes, uno diría, bueno, pues ahora ya no va a haber, ahora va a ser más fácil pasar la frontera, porque pues no, pero al contrario, me explico, porque lo que está pasando, Luisa, es que ahora pues van a estar reforzando la seguridad en la frontera, han movilizado, digamos, fuerzas de la Border Patrol en la frontera y están evitando pues que obviamente que haya gente que pase porque pues muchos estarían diciendo, ahora va a ser más fácil cruzar y entonces creen que va a ser más sencillo cruzar, pero pues las cosas no son así. En realidad lo que va a hacer Estados Unidos es reforzar aún más las fronteras, endurecer las medidas de seguridad, van a establecer medidas para que incluso sea la sanción por cruzar ilegalmente Estados Unidos, sea mucho más estricta, ¿me explico? Sí, digamos que el título 42 lo que permitía eran, digo, resumiendo un poco todo lo que nos dices, deportaciones automáticas sin la posibilidad de pedir asilo, porque mucha gente, como sabemos, históricamente llegaba, pedía asilo, empezaba un trámite que tomaba cierto tiempo y eso les daba algo de colchón, ¿no? Antes de tener que regresar a su país en caso de que se les negaran, los juicios a veces duraban años. Entonces ahora sin esto la gente pensó que podía llegar otra vez a la frontera, pedir asilo, quedarse de ese lado y pues hacer una vida en lo que se llevaba su proceso legal, pero ahora pusieron nuevos candados, quitan el 42, ponen estos nuevos candados que tampoco le van a permitir a la gente quedarse de ese lado de la frontera en lo que hacen esta solicitud. ¿Y quién lo tendrá que solucionar? Por poner una frase, pues México. Y hay ciertos termómetros, Hernán, que vemos, ¿no? La presencia de cada vez más personas en lugares, personas en tránsito, migrantes, donde no había. Yo lo veo en el tráfico, por ejemplo, de la capital del país. Vemos muchas familias que antes no se detenían en la Ciudad de México. Tú lo has visto muy de cerca en la Plaza Bruno Giordano también, ¿no? Se ha vuelto una especie pues de lugar, de oasis para quienes están aquí en la capital en su paso. Así es, Luisa, pues están México y Estados Unidos en una compleja serie de negociaciones, pero pasó muy desapercibido esto. Recordarás que la semana pasada, hace exactamente una semana, conversaron el presidente Joe Biden y López Obrador, tuvieron una llamada telefónica.
Y lo que ha trascendido, Luisa, la información que yo tengo es que una de las cosas que le pidió Joe Biden fue que ya no se dieran permisos para que los migrantes transitaran por México. El Instituto Nacional de Migración les da unas tarjetas a través de las cuales pueden pasar por el país, y lo que le ha pedido aparentemente el presidente es precisamente de Estados Unidos al de México, es precisamente dejar de dar estos permisos, reforzar los mecanismos de control migratorio para que no lleguen hacia el norte. Entonces, pues sí, porque justamente unos días después de esa llamada es lo que precisamente anunció el Instituto Nacional de Migración. Entonces, anuncian que ya no van a dar estas tarjetas. ¿Y qué pasa, Luisa? Pues que van a dejar a todos estos migrantes en una situación muy complicada, porque con estas tarjetas, cuando te detiene la migración, pues no, en México, digamos, tú puedes continuar tu paso. Bueno, ahora ya no podrías continuar tu paso, serías deportado. Ya han aumentado, están aumentando las deportaciones a Estados Unidos, según la información que tengo, que todavía no se refleja en cifras, digamos, oficiales, pero hay un incremento de las deportaciones por parte del Instituto Nacional de Migración. Y bueno, ¿qué está pasando? Me decías el tema de la Plaza Giordano Bruno. Pues sí, yo lo vivo muy de cerca porque vivo muy cerca de esa zona. Recordarás que conversamos aquí cómo esa plaza, a 3 cuadras de la Secretaría de Gobernación, se volvió un campamento de migrantes. Y bueno, a raíz de esto, el gobierno de la ciudad decidió abrir un albergue en Tláhuac para recibir a todas estas personas. ¿Qué pasó, Luisa? Pues al principio eran 100, 200, terminaron siendo 4,000 personas o más en ese albergue en Tláhuac. Quedó totalmente sobrepasado. ¿Qué habría que haber hecho? Pues probablemente abrir más albergues en la Ciudad de México, porque es evidente que hay un tema de que están llegando más y más y más personas a esta ciudad, algo a lo que no estábamos acostumbrados. Pero la decisión del gobierno de la ciudad, paradójicamente, fue no, están llegando muchos, entonces hay que cerrar ese albergue. Y entonces, ¿a dónde van a ir todas esas personas? Pues ahí otra vez está la Plaza Giordano Bruno, otra vez siendo un campamento de migrantes. Podemos hablar un poco ahí de pues diferenciación de nacionalidades, en cómo tratamos tanto en México como en Estados Unidos a ciertas personas que buscan refugio. En ciertos países donde hay conflictos o guerras se aprueban paquetes millonarios de ayuda humanitaria, y aquí se aprueban recursos millonarios para frenar el tránsito. No es curioso que la narrativa haya cambiado. Se habló mucho en un principio del sexenio de atender las causas, y ahora se habla de poner centros, por ejemplo, en Colombia o Guatemala, para cada vez retrasar más, digamos, la llegada de las personas que buscan movilidad hacia el norte del continente, ¿no? Se aprueban paquetes millonarios en las cámaras para reforzar la seguridad, para estas apps, para pedir asilo, es decir, para evitar que la gente se mueva, pero no para resolverle estas causas, ¿no? A diferencia, insisto, de lo que sucede, digo, con las diferenciaciones necesarias en Ucrania o en otros países donde la mira para ayudarles siempre es humanitaria. Claro, ¿y qué es lo que va a pasar ahora, Luisa? Pues que si se refuerza la frontera en Estados Unidos con toda esta cuestión electoral que se está viviendo allá, si no se dan permisos de migración, de tránsito para que puedan seguir su camino hacia el norte, por parte de las autoridades migratorias de México, pues lo que va a pasar es que esas personas van a querer quedarse en México y van a solicitar refugio, y lo van a solicitar evidentemente ante la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es la que da los permisos de refugio. Pero ¿qué pasa? Pues que esa COMAR, que es una institución noble, con un enfoque de derechos humanos, la verdad es de lo mejor que hay en nuestra política en el tema migratorio en México, es una comisión que no tiene presupuesto, que no tiene capacidades. Entonces, ¿cómo van a atender a todas estas personas que van a estar solicitando refugio? ¿Dónde van a dormir? El presidente López Obrador, hablabas de este cambio en el discurso, pues en las elecciones de 2018 siempre dijo: bienvenidos a México, aquí les vamos a dar trabajo, aquí los vamos a recibir. Bueno, pues hay que recibirlos, hay que darles trabajo, hay que buscar que se puedan insertar en esta sociedad, y hay que darles permisos para que puedan estar legales
en el país, pero lo que está pasando es que, Luisa, se están juntando en las terminales de autobuses, se están juntando en las fronteras, se están juntando a unas cuadras de la Secretaría de Gobernación sin que haya una solución para estas personas. Entonces se necesita una política migratoria mucho más consistente. La Ciudad de México, por ejemplo, tiene albergues para recibir a estas personas. Sí, y además algo muy importante que pones sobre la mira, la gente no va a dejar de emigrar porque lo hace por necesidad, ¿no? Como digamos última solución o como estado limítrofe. En realidad, si no les damos herramientas o permisos, los condenamos a lo oscuro, a lo más peligroso, ¿no? A las rutas alternas, a estar justo en esta indefensión. Pero bueno, Hernán, te agradezco muchísimo que sigamos analizando este tema, que no quites el dedo del renglón y si me permites nos vemos la siguiente semana. Encantado, Luisa. Gracias por esta conversación. Un abrazo a Hernán Gómez. Son las 2:50. Vamos a una breve pausa y volvemos con más. Está usted en la Octava Noticias.